Y buenas noches a aquellos que están por internet. Vamos a estar dando la clase del libro de Santiago y espero con el favor de Dios poderlo terminar hoy. Y tal vez empecemos con Romanos. Vamos a ver qué dice el Señor. Estamos todos sintonizados en el capítulo 4 del libro de Santiago. Comienza hablando Santiago y esta parte es escrita directamente a lo que es la mundanalidad. Qué bueno verlo, bendecido. Y la mundanalidad. Y quiero dejar establecido que esto se escribió unos 60 años después de Cristo. Santiago fue hermano de Jesús y se convirtió cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Interesante, ¿verdad? Fue hermano de él porque Jesús fue traído por un parto virginal. Entonces María fue reconocida por su esposo, ¿verdad? Y entonces de ahí en adelante, después de ese parto virginal, tuvo hijos y tuvo hijas. Así que Santiago, hermano de Jesús, hijo de María y de José. Quiero establecer eso bien claro porque tú tienes que saber lo que es el parto virginal, que no me dio hombre alguno, sino el Espíritu Santo en el vientre de María. Bien, este capítulo 4 nos habla de la mundanalidad. Como le estaba diciendo, fue escrito 60 años después de Cristo. Y empieza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y fíjense qué interesante, porque esto es un cuestionamiento importante. Y cuando usted analiza de dónde vienen los pleitos y las contiendas del hombre, tiene que analizar esto, que cada vez que eso ocurre, el hombre saca de la lupa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Se le olvida lo que Jesús hizo por él. Entonces permite que la concupiscencia, que los deseos carnales tomen lugar en el pensamiento, viene el coraje, la ira, la contienda y el apasionamiento, ¿verdad? Entonces sigue diciendo la pregunta de otra manera, de una manera más clara. ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Y lo da de una manera, gracias, lo da de una manera clara para que entendamos que nuestro norte cristiano tiene que estar cimentado en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y nuestra fe tiene que estar puesta en lo que Él hizo y en el poder de la resurrección que opera en nosotros. Y esto es bien importante que lo entendamos. Porque si nosotros entendemos esto, vemos que todo aquel que nos hace las cosas que nos desagradan, no es contra nosotros, es contra lo que opera en Él que va contra nosotros. Y esto es importante porque nos es más fácil primero perdonar y mantener la ecuanimidad y estar tranquilo. De otra manera, perdemos la tabla fácilmente. ¿Se lo van viendo? Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo tengo más prisa y hay el estacionamiento, entonces viene alguien y me coge el estacionamiento. Y yo le digo, bueno, pues señor, ese debe tener más prisa que yo. Y lo grande de esto es que casi siempre es una dama. Casi siempre. De 10 veces, 7 veces una dama. Y entonces eso me enseña a mí que Dios me está moldeando mi carácter cuando esas cosas pasan. Porque me enseña a mirarlo a Él. Doy para atrás, le cedo el espacio, más adelante aparece el estacionamiento. Son cosas que tenemos que aprender. Entonces, nosotros recibimos la paz de Cristo porque si en ese momento, en lugar de alterarnos, el Señor tiene más prisa, tiene más necesidad. Yo estoy aquí con un propósito que me enviaste, pues tú me dices, voy a más adelante y aparece el estacionamiento tranquilamente. Pero no dejo que eso me robe la comunión con Dios. Porque si nosotros lo permitimos, eso es lo que quiere el enemigo. Bien importante. Y dice, el versículo dice, codiciáis y no tenéis. Mira qué interesante. Cuando tú dices codiciáis y no tener, quiere decir que la persona está mirando las cosas desde el punto de vista de la obstinación humana. O sea, cuando usted codicia algo, realmente lo que está envuelto en una emoción carnal. Y cuando usted se da cuenta, usted está codiciando algo que no le hace falta.
Y eso muchas veces no lo analizamos porque no estamos en comunión con Dios 24/7. Es bien importante la obstinación. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Fíjese que yo estuve buscando matáis. No es que tú matas a otra persona físicamente, sino que cuando hablas de la persona, estás recibiendo algo que es nocivo para tu propia vida y lo estás matando espiritualmente con tu vocabulario, con tu forma de hablar, de pensar, de actuar. Lo que llamamos comúnmente una difamación. Porque a veces juzgamos, y no es de Dios que juzguemos, y no sabemos la necesidad que tiene esa persona. Cuando analizamos en la profundidad, vemos que hay una necesidad superior que no sabíamos, que no la entendíamos, que no la conocíamos, y vemos la razón de lo que él hizo. No es que justifiquemos el mal, pero podemos entender que hay un propósito. Y casi siempre el propósito es para nosotros, no para la persona. Porque aprendemos de todo. Dice, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y esto, cuando usted busca el original, se refiere a que buscamos cosas, ¿verdad? Como creyentes, que no están avaladas por el Señor. Y Él lo que hace es que te entrega esos pedidos de esas cosas más adelante o más tarde o los retrasa, porque no está dentro del propósito de nosotros. Si Él nos complaciera, muchas veces cometíamos el error de hacer mal uso de las cosas. Entonces, Él lo que hace es que en su tiempo nos da las cosas correctamente. Y es un aprendizaje donde nosotros tenemos que tener paz para entender que los tiempos de Dios son perfectos, no los de nosotros. Dice el 3, pedís y no recibís. Quiere decir que cuando pides y no recibes, y esto es bien importante, porque estuve indagando el original en 3 idiomas, es que pedimos y no hay un motivo correcto. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Quiere decir que cuando hablamos de deleites, estamos hablando de que pedimos conforme a nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. La palabra deleites es entretenimiento. Y cuando entonces pedimos las cosas es para entretenernos y Dios quiere darte otras cosas que sea de aprendizaje para el uso correcto y crecimiento de la persona. Lo pasamos mucho cuando pedimos y bajamos programaciones de juegos con la computadora. Entonces nos ensimismamos tanto en esos juegos que les restamos comunicación con Dios y lectura de la palabra. Y estamos enfocados en el juego porque el juego produce en nosotros una liberación de una hormona que se llama serotonina y crea una adicción al juego, como es la adicción al cigarrillo, al alcohol y demás. Esa serotonina nos hace dependientes de los juegos que tiene el Internet. ¿Qué pasa? Que cuando entramos en esos juegos se empiezan a secretar una serie de hormonas unidas a la serotonina, como es la epinefrina y la norepinefrina, y nos crean mayor adicción porque si no jugamos no nos sentimos bien. Cuando llega a esa textura, entonces tú creas una dependencia de los juegos que están por Internet. ¿Lo ven? Y entonces se da cuenta que lo que estamos pidiendo y no lo recibimos es para nuestros propios goces plenos y deleites, que es un egoísmo centrado en nosotros mismos. Diferente es cuando usted le pregunta al Señor, este juego, esto que yo quiero hacerle es de tu agrado. Y Dios se lo puede otorgar. Pero después de tener el juego puesto en la computadora o en el iPad, usted le pregunta en el tiempo al Señor, ¿qué tú quieres que hablemos? ¿Qué tú quieres que yo lea? ¿De qué tú me quieres hablar? O directamente vienes enfocado al juego y te olvidas de lo demás. Eso es lo que pasa. Entonces, Él inhibe ese tipo de regalos para que no nos perdamos nosotros mismos.
Y dice el cuarto versículo, adúlteros y adúlteras. Esto está usando los mismos términos de Pablo en Romanos 7, 1 al 4, ¿verdad? Porque él habla de adúlteros y adúlteras y se refiere al punto de vista espiritual. Cada vez que nosotros nos sacamos tiempo para compartir en conversación con Dios y si gastamos tiempo en nuestros propios deleites, estamos adulterando la relación profunda con nuestro Creador. La estamos sustituyendo por aquellas cosas materiales que no producen nada. Y esto es importante porque él lo llama adúlteros y adúlteras. Si después usted busca Romanos 7, del 1 al 4, ahí le va a explicar un poquito más, porque quiero avanzar a ver si terminamos el libro esta noche. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto es bien importante porque la gente confunde esto con la religión. Hemos establecido claramente que la religión no salva a nadie. La religión no te relaciona con el Creador. La religión no produce cambio de conducta ni madurez espiritual. Pero cuando tenemos una relación íntima con Dios y mantenemos la voz vigente escuchándola en nuestro ser, nos habituamos tanto que nos hace falta saber su opinión en todo lo que hacemos. Y esto es bien importante que el creyente tenga esa dependencia. Porque cuando caminamos en esa dependencia, somos protegidos y guiados en paz, gozo y todo, absolutamente todo lo que hacemos es exitoso. Por esto es importante que entendamos que la relación con Dios es 24/7 y usted puede estar haciendo lo que tenga que hacer, pero Dios puede estarse comunicando con usted. Mire, yo no tengo muchas habilidades mecánicas, porque la habilidad mecánica quien la tiene es la pastora. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero a veces cuando se rompe una bomba de inodoro de agua, pues, y ya no está, pues empiezo yo a cambiarla. Y la llamo y dice, no te preocupes cuando yo voy a ir a... Y lo mismo que yo estaba haciendo era al revés, la forma que había que hacerlo, porque no traen instrucciones las bombas. Y ella viene y la pone en, sé yo, 5 minutos. Entonces, ¿qué me enseña eso? Pues desarrolla paciencia, desarrolla en mí que yo tenga que depender de ella en una labor que yo puedo entender que es varonil. Alaba. Pero no es así. Ella es arquitecto. Ya te construyen papeles, vente con esto que está aquí, imagínate. Pero, ¿qué te quiero decir? Que eso nos enseña a nosotros mismos cómo nosotros mismos tenemos que evaluarnos frente a las circunstancias para crear una buena relación con Dios y con nuestros cónyuges, ¿verdad? Porque todo tiene propósito, no le ocurre porque sí. Y dice el versículo 5, no sin razón la Escritura dice, esto es cita, el Espíritu quien mora en nosotros nos anhela celosamente. Mira importante que es esto. El Espíritu que opera en nosotros anhela celosamente ¿qué? Nos anhela celosamente que tengamos una continua relación con Él. Por eso es que se opone a que el entretenimiento hacia las cosas del mundo haga que nosotros no nos relacionemos con el Espíritu Santo. Porque cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo, estamos relacionándolo con nuestro Creador. Búscate Génesis, Gretel, Génesis 15:6. Para buscar un ejemplo nada más. El Espíritu, quien mora en nosotros, nos anhela celosamente. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto fue Abraham. Abraham caminó con Dios, igual que Enoc, y fue llamado amigo de Dios. Pero por creerle y obedecer a Dios y relacionarse con Dios, le fue contado por justicia. Y esto es bien importante, porque si nosotros caminamos con Dios, así como caminó Enoc, como caminó Abraham, Elías, Moisés,
nosotros nos acostumbramos a caminar con Él y lo podemos hacer más fácilmente porque tenemos el Espíritu Santo que opera en nosotros, todo lo que hagamos, guiados por Él, será tomado por justicia. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú hagas va a salir bien. ¿Ves lo importante que es eso? Muy importante. Y dice que es celosamente, quiere decir que es apasionadamente. Mire, usted haga esa prueba. Cuando yo voy a hablar con el Señor, que me voy a sentar, le digo, me voy a sentar aquí a hablar contigo. Yo siento que cae. Él espera eso ya. Pues es una costumbre. Yo también espero que cuando me siente, lo sienta. Porque es una relación. Cuando yo voy a orar por la gente, yo digo, Señor, ahí le digo, hago esto, hago lo otro. Sí. El domingo él seleccionó gente que yo no conocía y le llevó la palabra. Lo llamó por su nombre. La gente recibió. Pero ¿por qué eso es así? Porque me acostumbro a tener una relación con Él para ser guiado por Él. Y para mí su voz me hace mucha falta. Y esa es la relación que tenemos que tener. Cuando tenemos ese tipo de relación, todo lo que hagamos es correcto. Y Dios quiere que seamos así. Amén. Estamos en el 5, estamos. Del capítulo 3, 4, que se pasó la página. 4:6. Pero Él da mayor gracia. Fíjate. Fíjate que ahí nos dice, nos justificamos, pero nos justificamos cuando tenemos esa relación con Él y entonces Él da mayor gracia. Quiere decir que la justificación de la relación con Él te da gracia para lo que tienes que hacer. ¿Te vas dando cuenta? Ahora bien, ¿cómo se adquiere esa gracia? Cuando el objeto del creyente en la motivación existe el deseo de reconocer a Jesús en la cruz del Calvario lo que Él hizo. O sea, nuestra fe tiene que estar puesta en eso. Ay, yo no me atrevo a hablarle porque si me dijo Dios por aquel tipo, yo no me atrevo a hablarle. Pues entonces no está cimentado en la fe, en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque si Él te dijo, voy a morir y al tercer día voy a resucitar, y lo probó, que lo dijo antes de que ocurriera, y podemos tener la Biblia de testimonio de que todo lo dijo antes de que ocurriera y ha ocurrido, entonces nosotros no tenemos que tener ningún tipo de miedo en que Él va a cumplir lo que Él dijo que tú tienes que hacer. Y esa es nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque ese tipo de relación que nos justifica para la acción dinámica y activa nos da gracia cada vez más para hacer mayores cosas de las que estamos haciendo. Por eso dice en el Salmo, Greta, el Salmo 138, 6. 138, 6. Mira este ejemplo. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Habló Ricardo de eso. Mas al altivo mira de lejos. Y cuando usted mira eso, tú dices, ¿cómo es esto? Porque Jehová es excelso, o sea, te da en abundancia las cosas y atiende al humilde. Porque la humildad es el sometimiento a la obediencia de la palabra de Dios. Eso es ser humilde. Ser humilde no es pobreza, es riqueza. Porque es conocimiento de la palabra de Dios. El obedecer la palabra de Dios da riqueza. Entonces, esa riqueza que Dios la da excelsamente, nace de tu corazón humilde a Él. Si es lo contrario, te dice, más el altivo mira de lejos. El altivo es aquel prepotente que dice que él lo sabe, que él cree que esto es así, que a mí me ha pasado así, que mi experiencia me dice eso, ese es el altivo. ¿No sabe usted que Dios hace cosas diferentes en cada persona? Ante la misma circunstancia hace cosas diferentes. Dios nunca es el mismo. Entonces, hay que aprender eso. Porque si tú crees y das por sentado que ese cáncer lo cura de esta manera y aquel cáncer lo cura de la otra, o aquel cáncer lo cura en 3 o 4 días, Dios hace como Él quiere. ¿Por qué tú vas a cambiar tu fe?
Él es soberano y hace como Él quiere. Porque en cada cosa que Él hace hay aprendizaje con esa persona. Inclusive para aquel que lo espera. Yo tuve un paciente que Dios le dio la palabra de sanidad de cáncer. Tenía cáncer con metástasis. Pues yo podía esperar que lo sanara de un plumazo como usualmente hace. Pues ese paciente le sanó un pulmón derecho, al otro mes le sanó el pulmón izquierdo, al otro mes le sanó un riñón, al otro mes le sanó... Y tú te preguntas por qué lo hace así. Porque hay aprendizaje de fe en esa persona que recibe el milagro. Y a la misma vez yo que lo estoy mirando. Qué loco, ¿verdad? Pero así es Dios. No es loco, Él es perfecto. Amén. Vamos entonces al versículo 7 que dice la oración. Este es importante. Someteos pues a Dios. ¿Ve? Cuando nos sometemos a Dios, ¿a qué nos estamos sometiendo? Al plan que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Porque no lo vamos a estar mirando a Él. No vamos a estar mirando las circunstancias nefastas, no vamos a estar mirando las cosas que se ponen peor, no vamos a estar mirando que se está cayendo el cielo en cantito, no. Vamos a mirar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo en la cruz del Calvario? Esto es bien importante. Él le dijo a la muerte, esto es lo que venció al hombre, yo voy a tomar la muerte en este cuerpo. Y para que veas que yo soy más grande y poderoso que la muerte, la voy a tomar y voy a morir en la cruz. Y al tercer día voy a resucitar. Búscate ahí Colosenses 2.14 y 2.15 está. Me acuerdo de que tengo que pensar en la Biblia, 2.14 y 2.15. Mira cómo Él te lo dice aquí. Colosenses 2.14 y 2.15. Que esto nos va a ayudar a resistir al diablo. Dice, cuando Él toma la muerte, mira cómo está descrito en el libro del Colosenses con Pablo, el coloso Pablo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Quiere decir, hasta ese momento la muerte se enseñoreaba del hombre y no podía dominarla, ¿verdad? Quiere decir, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Quiere decir, el acta contraria que no podíamos vencer era la muerte. Y le dijo, muerte, ven, toma lugar en mi vida. Así. Y tomó lugar y él murió. Ahora mira lo que dice el 15. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir, todos los principados, las potestades, los cogió en ese cuerpo, los cargó. Y sigue diciendo la palabra que le predicó a los espíritus encarcelados en las profundidades de la tierra. Y trajo las llaves del Hades, las llaves del infierno. Quiere decir que no solamente venció la muerte, no solamente venció todas las potestades de Satanás, sino que libertó al traerse las llaves del Hades al cautivo de la esclavitud del pecado. Y cuando usted piensa lo que Él hizo y se da cuenta, cuando usted está orando correctamente, usted está ejercitando el poder divino en el foro terrenal para que se liberte las cadenas que lo atan a usted o a sus hijos, a su familia, a su esposo, el que sea. En autoridad y poder, y usted va a vencer la obra de maldad por el poder de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Lo ven? Ese versículo no deben sabérselo de memoria. Y dice, sigue diciendo Pablo, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pues claro, si el Espíritu Santo nos anhela celosamente y desea relacionarnos con nosotros. Y dice, pecadores, limpiad la mano y vosotros de doble ánimo, purificad nuestros corazones. O sea, cuando te dice purificar nuestros corazones, es que nuestra alma se purifique a la luz del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, donde todos nuestros pecados han sido perdonados
¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar los pecados que nos hacen? ¿O quiénes somos nosotros para no admitir el perdón de los pecados de nosotros mismos en Cristo? Cuando analizamos esa profundidad, entendemos que hemos sido verdaderamente perdonados. Y cuando entendemos lo que es el perdón, nos reconciliamos con Él y entramos en un proceso de santificación. Quiere decir, no jugamos admitiendo pecado alguno en nuestra vida. Y eso te mantiene en autoridad y poder. Y sigue el 9 diciendo, afligíos y lamentad y llorad. Quiere decir que esto se refiere a que nos consternemos, ¿verdad? Por haber recurrido a otras cosas que no son Cristo. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto habla de la profundidad del arrepentimiento verdadero y genuino que santifica al hombre ante toda obra de maldad. O sea que no hay pecado que Dios no perdone, no hay pecado que Dios no limpie de tu vida. Por lo tanto, debemos arrepentirnos de toda obra de maldad desde el pasado hasta el presente y todos nuestros pecados han sido y serán perdonados. Sin ninguna duda. Y el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Exaltará. Exaltará. Quiere decir que al participar sinceramente del arrepentimiento, Dios no solamente nos limpia, sino que nos da un gozo interno dentro de nosotros que nos hace vivir en una dimensión de paz que se muestra con una mejor relación hacia los demás. Y con la obra redentora del Cristo inmolado en nosotros, tenemos entonces la misma misericordia para bregar con la gente. El versículo 11 te dice esta parte de juzgar. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Porque cuando murmuramos estamos siendo juez y parte de lo que estamos hablando. Búscate Mateo 7, del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. Porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Fíjate lo que pasa, porque con la misma vara que tú mides, serás medido. Y entonces, cuando partimos de esa premisa, nos damos cuenta que nosotros no debemos juzgar porque todos nosotros somos imperfectos. ¿Quién no se ha equivocado en esta vida? ¿Quién no se equivocará? ¿Quién no pensará lo incorrecto? ¿Quién no actuará de una mala cara o de disgusto? Entonces, no juzguemos. Porque es contra nosotros mismos. Mira cómo sigue diciendo al 5, va a corrido. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Vamos al 3, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Me voy a parar aquí un minuto. Esta es una condición humana muy egoísta, muy egocentrista que el ser humano tiene en su naturaleza carnal. Y cuando el ser humano se da cuenta de esta verdad, entonces no anda juzgando, ni peleando, ni criticando. Aquel se puso aquel hizo lo otro, yo vi que hizo aquello, aquel se rió, no se rió, aquel saludó, no saludó. Dejaste todas esas tonterías. Lo echaste al bolsillo y te olvidaste de eso. Porque vas a dejar de ver la viga que hay en tu ojo para entonces poder apreciar la necesidad del hermano y poderlo ayudar. Mira el 5 lo que dice. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y cuando usted sigue indagando el original de la paja del ojo de tu hermano, es que ores por tu hermano y le ayudes a la salvación de tu hermano y entonces sí, estás en la posición correcta de lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Verdad que la traducción se pierde muchas cosas? Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, este murmura de la ley y juzga la ley. Esto se refiere a la ley de Moisés originalmente.
Pero si juzga a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. O sea, Jesús cumplió con la ley, pero trajo un nuevo y mejor pacto para que nosotros pudiéramos entender la relación con Él. O sea, ya no vivimos en el pacto de la ley, estamos en la relación de Jesús, que es un nuevo y mejor pacto de gracia y misericordia. Y dice el 12, uno es el dador de la ley, que es el que solo tiene poder para salvar y para destruir. Ese es Cristo, ¿verdad? ¿Y quién eres tú que juzgas al otro? Estas palabras son verdaderamente fuertes. Yo siempre le digo, usted puede observar lo que está mal, no sea partícipe y corríjalo. Si el hermano le da oportunidad, abra su Biblia y por la Biblia le da la corrección. Pero no le diga, eso está mal porque lo hiciste así, 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 y señale con el dedo. Usted está jugando, lo estás penitenciando, lo estás acusando y la persona se va a sentir mal. Esto es importante que sepamos el trato humilde y sencillo, como hacía Jesús. Contra él cavilaban muchas cosas y él le hacía preguntas para que ellos mismos reflexionaran sobre lo que estaban pensando. Y así los corregía. No aprendieron nunca porque no tenían el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye y nos guía, que es muy diferente. Amén. Y dice el 13, id ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y compraremos mercadería y ganaremos. Esto no está hablando la obstinación de hacer negocios sin consultar con él porque nos parece bueno. Y ahí esa obstinación hace que saques a Dios de tu vida y creas que el negocio que haces, tú entendiste que era así y lo quieres hacer sin consultar con él. Cuando a Dios le interesa todo lo que tú haces. Y dice el versículo 14, y no sabéis lo que será mañana. Explica de hecho que no sabemos el cambio, y Dios sí lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Te da una reflexión, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, esto es importante, porque cuando Dios te manda a hacer algo, y esto es bien importante, cuando Dios te manda a hacer algo, Él lo hace con un propósito y el propósito está en la vida de la persona para que quede marcada en crecimiento y madurez en lo que usted está haciendo. Y usted recibe la bendición de la guianza y también crece y madura. No lo hace porque sí. Dios tiene propósito en todo lo que hace. Y dice el 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere y si viviremos, hacemos esto o aquello. Eso habla de una dependencia de Dios. Dios le interesa todo lo que nosotros hacemos. Dios le interesa todo lo que nosotros pensamos. Dice la palabra que Él conoce hasta los cabellos que se nos han caído. Como una vez me preguntó, ¿tú me puedes decir cuántos cabellos se te cayeron hoy? Usted sabe que me estaba bajando el caballo. Una sencilla pregunta que yo no puedo contestar. Eso es para enseñarme que no adelante, no creas saber y espera mi respuesta. Y todo lo tenemos que hacer así, que es una dependencia absoluta de Dios. Dice el 16, pero ahora os jactéis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. La soberbia es la emoción que va ligada al egoísmo y el orgullo nuestro. Porque creemos que así nos vemos más bonitos. Porque creemos que así la gente le va a gustar. Porque creemos que así la gente se va a sentir bien. No, el que te está satisfaciendo eres tú. ¿Lo ven? Y el 17 dice, el 17 habla del pecado directamente. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado sabemos que es una ofensa a Dios, ¿verdad? Que Él no la va a tolerar. La pregunta es sencilla. Cuando no cumplimos la palabra de Dios, ¿en qué estamos? Pecado.
Pecado. Suena duro, pero es una realidad. Vamos al capítulo 5. Yo creo que podemos terminar esto hoy. Dice, id ya ahora, oh ricos, llorad lamentándose por vuestras miserias que os van a sobrevenir. Interesante, ¿verdad? Esto es una advertencia para los ricos que tienen ganancias incorrectas. Estaba leyendo esto como ejemplo y Pablo Josefo habla de que antes la comida se pesaba con unas balanzas, entonces le ponían menos balanza para que el alimento pesara más y les robaban media libra, un cuarto de libra y la tenían ya como que esa era la oficial y les robaba a la gente que compraban. Interesante, ¿verdad? Y esto habla de esto. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. O sea, este es un tipo, o sea, una persona que hace esto va a obtener un tipo de riqueza que no la va a disfrutar. Mire, le voy a preguntar ya mismo. Dice, y vuestro oro y plata están corrompidas de orín. Quiere decir que no van a ser disfrutadas, corrompidas de orín, porque significa que esa riqueza está podrida. Y cuando la persona que ha tenido esa ganancia injusta va a usarla, todo lo que hace con esa riqueza no prospera. No prospera. Estaba viendo varios ejemplos, leyendo. Entonces, ¿por qué no prospera? Porque es un robo lo que ha hecho la persona y Dios no puede prosperar el pecado del robo. Dice, y su orín os será testimonio y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Dice al final, habéis amontonado vuestro tesoro para el juicio final de los postreros días. O sea, que significa que el tesoro no está acumulado en el cielo. Y la gente dice, pero es que ¿cómo yo voy a acumular dinero en el cielo? Es que no has entendido. No has entendido. Cuando tú tienes una buena acción conforme a la voluntad de Dios y bendices, ese dinero está siendo bendecido y en tus manos será prosperado. Pero cuando la persona que lo recibe tiene maldad y robarle a quien le prospera, entonces el que le prospera va a seguir siendo bendecido. Pero el que le roba y tiene lo que tenga, los 1,000 o millones, no va a ser bendecido. Y aunque monte el negocio que monte, va a fracasar. ¿Lo vieron? Eso está en el ejemplo bíblico establecido en la teología bíblica. Y lo explica a sí mismo. Dice 4, he aquí el jornal de los obreros que han sembrado vuestras tierras, el cual engañó no les ha sido, el engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama. O sea que la injusticia de robarle al empleado, clama. Cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel clamaba por justicia. Eso es Dios mismo haciendo la justicia por aquel que le fue quitado lo que le pertenecía o no le fue dado justamente lo que le pertenecía. Entonces, ese reclamo, ese clamor de justicia, Dios lo hace sin que la misma persona que es perjudicada lo pida. Él lo hace. Porque Él es la justicia. Dice, y los clamores de los que habían sembrado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El original dice el Shabbat. Shabbat es el Dios de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de los sacrificios. Él usa una imagen aquí bien gráfica, ¿verdad? Para indicar que los ricos malvados, quienes han ganado su riqueza a costa de otros, están siempre al borde del juicio. Eso es lo que está diciendo. O sea que el mal que han hecho está en el juicio. Entonces, las riquezas que han obtenido no correctas, no prosperarán esas personas y sí prosperarán aquel que ha trabajado para darle esa riqueza. Justicia de Dios. ¿Lo ven?
Dios es perfecto, hermano, ¿verdad que sí? Dice el 6, haber condenado y muerto al justo sin que él os resiste. O sea que la acumulación semejante, ¿verdad?, a ganancias, algunos de los justos serán víctimas. Y estaba analizando, es que él ve la impotencia de la injusticia al que sufre el abuso y hace la justicia al final. Esto es profundo, hermano. Y no se trata de que usted y yo hagamos algo, es que Dios lo va a hacer. Entonces, cuando la persona es creyente, oiga esto, cuando la persona es creyente, esa deuda no se quita de ese abuso de esas personas hasta que muera o se arrepientan. Es una sentencia. ¿Quién dijo? Eso es una sentencia. Lo dice así, sentencia dice. El estudio dice sentencia. Es una sentencia y dice al final de muerte. Y cuando usted analiza por qué es de muerte, porque es que espiritualmente está muerto. Y cuando analizamos profundamente y vemos la vorágine de los negocios que hay en el mundo entero, de millones de millones de millones, responden a los poderes de las tinieblas. Por eso él dice que es de muerte. Y prosperará aquel que produjo el dinero. Mira lo profundo que es esto. Vamos al 7, paciencia. Esta parte habla de la paciencia. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y estuve analizando, le voy a dar corrido esto porque le voy a dar lo importante del estudio de esta parte. Dice, pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Esta parte específicamente, escatológicamente, se refiere a la obra de maldad que los gobiernos han puesto sobre la faz de la tierra. En otras palabras, el nuevo orden mundial. Tuve 3 horas estudiando esto mismo encima. Ese es el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial le va a robar el dinero que el pueblo tiene. Y por eso va a tener el Señor que venir a buscar su pueblo. Lo bueno de esto es que nosotros nos vamos antes en el arrebatamiento. Interesante, hermano. Dios sabe todo. Dice, tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y antes de la venida del Señor, también lo estuve sondeando, está la parte escatológica que se llama zarpazos, que no es otra cosa que el arrebatamiento. ¿Qué nos quiere decir eso? Que siempre tenemos que estar pendientes de nuestra mirada, de nuestra credencial en nuestro corazón, de que estamos a la vuelta de la esquina de ser levantados. Dice, hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez ya está a la puerta. Se refiere al Señor, ¿verdad? Y él juzgará. El 10 dice, hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que lavaron en el nombre del Señor. Dice que, pues, obviamente que veamos que también ellos profetizaron, pero estaban dentro de la misma barca donde cayó la obra de maldad para que tuvieran vivencialmente el aprendizaje de que se cumple la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice el 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveran. Cuando dice que perseveran se refiere al hecho de que en medio de las pruebas, el proceso, aunque pueda durar un tiempo, persistimos. Estamos en un momento donde la iglesia ya está perseguida. La iglesia está seguida muy de cerca a través de nuestros celulares. Todo lo que tocan los celulares, ellos lo escuchan. Hay una computadora que discierne por la palabra si es importante pasar eso al servicio de inteligencia de ellos o no es importante.
tienen un discernimiento de computadora que por el vocabulario te pueden detectar y mandar eso a investigar. Eso es inteligencia artificial. Eso es, se llama la bestia. La computadora es la bestia y está en Bruselas. Eso es así. Habéis oído, dice aquí, tenemos por bienaventurado a los que perseveran. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Nos está trayendo un ejemplo de Job. Job pasó por una prueba donde perdió todo en su casa, perdió sus negocios, perdió sus hijos, menos su esposa. Interesante, ¿por qué dejó vivo a la esposa? Cuando ella le dijo, maldice tu Dios y muérete. Para que ella aprendiera que la misericordia de Dios es más grande que lo que ella podía pensar. Y yo me imagino que, porque Job la amaba, eso había sido un desastre bien grande, perderlo todo hasta su mujer. Póngase a pensar, porque mire, cuando yo me pongo a analizar y a pensar todo esto, el matrimonio, cuando se muere el hombre, la mujer supera las etapas, sigue caminando a la casa, sigue atendiendo a los hijos, pero cuando se muere la mujer en el matrimonio, se le cae todo encima. ¿No es verdad? Póngase a analizar. Como que el hombre pierde la capacidad funcional para funcionar correcto. Y yo digo, pues, me imagino que por eso le dejaste a esa mujer, porque no tengo otra forma de razonarlo. Maldice tu Dios y muérete. Eso soy yo, ¿verdad? Y dice el 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juzguéis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Quiere decir que tenemos que tener unas motivaciones de cada situación, independientemente de lo que pudiera ser, y no debemos cuestionar a Dios. Dios es perfecto, hermano, y sabe todo. Esta parte del 13 al 14 habla de santidad. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Porque la oración es la recomendación, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos da en medio de la aflicción. Pero ¿cuántos cristianos se aprovechan de este privilegio? Yo le voy a explicar. Cuando usted está afligido, usted empieza a hablar con Dios. Y usted ora. Usted se está desahogando del dolor que conlleva la aflicción. Y en medio del desahogo entra la unción que le da la paz y la sabiduría para enfrentar la aflicción. ¿Por qué eso es así? Porque el Espíritu Santo, cuando usted ora, intercede con gemidos indecibles a Jesús. Y Jesús intercede por nosotros y usted recibe la contestación, la paz y el entendimiento en medio de la aflicción. Por eso que yo le decía a ustedes que cuando murió mis padres murieron uno detrás del otro rápido. Pero mi mamá, obviamente, por ser la madre, uno la siente más fuerte. Yo tenía mucho dolor, pero a la misma vez tenía un gozo dentro de mí que pude predicar en su funeral y como 1,200 personas se convirtieron en conversos de la familia y amistades y masones y bueno, eso se revolvió. Y se convirtieron. Porque Dios puso ese consuelo dentro de mí. Una de las funciones del Espíritu Santo es la consolación. De los 7 espíritus que hay, que es el mismo Espíritu Santo en función, es la consolación. Cuando tú y yo estamos en la aflicción y empezamos a orar, y sobre todo si oramos en voz alta mejor, nos libertamos de la aflicción y la aflicción es sustituida por la paz y el gozo del Señor. Esas son las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Yo me acuerdo como ahora que yo tenía un cántico en mi corazón y yo podía llorar por una pequeña lágrima y hablar tranquilo y llevar el mensaje. Y a la misma vez hablarles de una realidad contextual de mi vida. Y no tuve que tomar pastillas ni nada. Seguimos. ¿Está alguno alegre? Cante salmo. ¿Por qué cantar salmo? Porque cuando cantamos salmo, estamos cantando la palabra de Dios. Y cuando estamos cantando la palabra de Dios, la unción cae más fuerte sobre nosotros.
se reafirma el conocimiento de la verdad y nos cimentamos sólidamente en él. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. El aceite de por sí no tiene función, pero la credibilidad de ese aceite en el toque del Espíritu Santo tiene la función. Amén, esto es importante. Porque en Juan 16, 23, Jesús nos dijo, me voy, pero dejo el Espíritu Santo para que, ¿verdad? Para que tengan comunión con el Padre. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. La oración de fe salvará al enfermo, sigue diciendo Santiago. Dice, y el Señor lo levantará, y él ha cometido pecados, le serán perdonados. Dice el 16, confesad vuestras faltas los unos a los otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Para recibir la sanidad es importante que usted almáticamente esté limpio. Si usted no está limpio, usted no recibe la sanidad, ni física ni almática, porque ante el pecado Dios no trabaja. Tiene que limpiar su alma y confesarlo. Y por eso es que te dice más abajo, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué la oración del justo puede mucho? Porque está cimentada en la cruz del Calvario y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice el 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y rogó en oración que no lloviera, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y otra vez oró en el cielo, y dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Se refiere a los efectos de la oración del hombre justo, como lo hacía Jesús, ¿verdad? Y el 19, que esta viene, habla de la verdad, dice, hermano, si alguno entre vosotros ha errado de la verdad, y alguno le convirtiera, sepa que el que hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Y esa es la función de nosotros como creyentes, llevar la verdad para que entienda que sus pecados han sido perdonados, llevarlo al arrepentimiento y procedan a la salvación. Yo le hice un pequeño resumen en pocas palabras de lo que da la cruz a nosotros. Vamos a ponérselo, Gretel, aquí para que ellos lo puedan. Tírenle una foto o cópielo, porque ahí está resumido el libro de Santiago. Dice, la cruz da. Ahí está. Sáquele foto a eso, porque mire, la cruz da. Primero nos da perdón. Después de que nos da perdón, nos da poder. Nos da autoridad. Y después que nos da autoridad, viene dado todo esto porque estamos justificados delante del Señor y por lo tanto recibimos la salvación. Y como resultado da bendición a granel, paz y gozo, seguridad en medio de la adversidad. Entonces finalmente da lo que Ricardo empezó a hablar. El fruto del Espíritu es la evidencia de la madurez de su fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Mira, terminé. Si hay algún tipo de pregunta, pues la podemos contestar. ¿Estamos claros? ¿Le gustó este estudio de esa manera? ¿Sí o no? Qué bueno, pues ya sabemos, vamos a seguir con Romanos. La pastora tenía un material que iba a darle, pues. ¿No lo tiene? No ha terminado. Pues entonces yo sigo con el libro de Romanos. Vamos a empezar con el libro de Romanos, porque es el libro de la justificación. Y entiendo yo que es un libro muy importante que ustedes tienen que conocer a cabalidad. El libro de Romanos es más larguito que el de Santiago, pero lo damos de la misma manera. ¿Les gustó esta manera? Sí. Ok. Si alguno tiene una sugerencia, pues bienvenida, lo podemos, ¿verdad?, escuchar para ir mejorando.
Ahí está resumido lo que significa el libro de Santiago. Usted va a ver intrínsecamente que este libro, él recoge muchos datos de otras partes, de los sinópticos, del mismo Romano, y él usa esa parte de las escrituras para justificar lo que le está hablando a los judíos, porque él escribió a los judíos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está todo el mundo muy claro? No hay preguntas esta noche. ¿No hay preguntas por internet, Gretel? ¿No? Espero que haya sido bien explicado entonces. Bueno, nos vamos entonces. ¿Hay alguien que necesita oración por alguna razón de motivo de viaje? ¿Se gozaron mucho el domingo? Todo bueno, ¿verdad? Muy bueno. Pues vamos a orar, vamos a ponernos en pie para orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tu presencia nos guía a toda verdad. Ahora nos vamos de aquí, Señor, pidiéndote que guardes nuestra entrada y nuestra salida, nos lleves con bien y mientras descansamos en nuestra casa, nuestros cuerpos, esté nuestra alma y nuestro espíritu en comunión contigo, en alabanza y en adoración, como están los santos en el cielo. De tal manera, Señor, que estamos comunicados contigo para recibir revelaciones del reino, para prepararnos a las cosas que han de venir y ser guiados por ti en todo momento. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hijos, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú les inquietes a conocer tu verdad. Y así como nosotros somos salvos, también cada uno de ellos sean salvos. Todo sea para tu gloria y honra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.